Buenas tardes. Muchos agradecimientos. Inicialmente, el que un pueblo como Maranchón cuente con una asociación como La Migaña y con personas que la encarnan, que le dan esa vida, pues es el mejor capital, el mejor recurso que pueden tener, ¿no? Pero también para que una organización sea buena es en la medida que es acompañada por los propios ciudadanos, por las personas comprometidas que hay allí, ¿no? Entonces, bueno, no es una mera cortesía, sino felicitaros por organizar algo así. Si esto se hiciera en una gran ciudad, habría la quinta o sexta parte, ¿eh? Entonces, no es por nosotros, o no sería en mi caso, sino que de alguna manera la calidad de la jornada la estáis haciendo vosotros con vuestro debate, ¿no? Pero bueno, en particular con Pilar, que tenéis una suerte de disponer de una persona así de capaz y de agradable. Bien, me gustaría jugar con el título. Hace ya un tiempo hubo una película protagonizada por Jorge Sanz, por Verónica Forqué, ¿no? Que parece que esa palabra, que a veces nos suena un poquito rara, sexo, pues la disimulamos con amor o con otra cosa, ¿no? Yo creo que con la despoblación más bien es casi al revés. Cuando alguien no sabe qué decir, dice, bueno, y esto será bueno para la despoblación, ¿no? Es como una forma de terminar, como aquello de los hermanos Marx, ¿no? Y un par de huevos duros, ¿no? Pues cualquier político y consigue, parece que genera consenso, y el que la dice más gorda o más victimista, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo creo, igual que os halagaba con el compromiso, creo que en las cosas también hay que introducir rigor que empieza por la crítica, porque en el debate confrontemos, contrastemos y de alguna manera, más que el aplauso, despertemos el, bueno, pues tal vez, o cambio de opinión o no, o me gustaría contraatacar con esto, ¿no? Entonces lo que yo sugiero es eso, en la medida, ya sé que queda tiempo, que estáis agotados, pero que de alguna manera me gustaría más provocar la disconformidad, pero que fuera sensata, racional, que no ahí estamos y nos reafirmamos, ¿no? Entonces por ahí un poco la idea de plantear la despoblación como que de verdad decimos cuando estas cosas buscamos, como decía aquí, mensajes que son muy fáciles de asumir, pero porque rascamos muy poco, ¿no? Hablando del tiempo, enseguida llegamos a consensos, pero nadie profundizamos, ¿no? O qué hay detrás de ese enunciado. Entonces muchas de las cosas que decimos así muy simples, o por lo menos en mi opinión, pues con trabajo se soluciona, o yo qué sé, o una sola cuestión, me parece que habría que intentar hacer algo más de reflexión, decir en qué te basas, dónde es aplicado, qué datos tienes, ¿eh? Lo mismo que cuando aplicamos un medicamento, exigimos tener una población de contraste, una serie de pruebas, unas verificaciones. Aquí muchas veces cualquiera dice cualquier cosa y nadie pone en cuestión aquello que se dice, ¿no? Es decir, bueno, qué investigaciones hay detrás, qué experiencias, quién lo ha puesto en práctica, dónde ha funcionado sí, dónde no. Entonces, bueno, a mí la verdad me chirrían bastante muchas cosas que se dicen que no son aplicables, que no han sido nada razonadas y que no tienen sentido práctico, ¿no? Me fastidia también cuando siempre criticamos o decimos que estamos muy mal, sin mirar a veces si nosotros acogemos al que viene diferente, si facilitamos, en qué medida somos proactivos, en qué medida colaboramos, ¿no? Y siempre parece que el tema es qué mal estamos y que alguien nos lo solucione, ¿no? Sean políticos o, como os digo ahí, pues que el infierno es otros, ¿no? Madrid, Bruselas, quien sea, ¿eh? Pero muy pocas veces decir en qué medida articular, proponer, que a lo mejor no llegamos a la solución, pero sí girar en lo que serían las actitudes, depende mucho de nosotros mismos, ¿no? Pensad, por ejemplo, que las competencias de ordenación del territorio son de las comunidades autónomas. Los estatutos de autonomía son de principios de los años 80. Y aún la mayoría de los presidentes de comunidad autónoma, pues eso, siempre nombran a Bruselas o a Madrid. Es decir, ¿no? La pelota está en tu campo de juego, ¿no? O no tenemos una política de desarrollo rural propia. Estamos siempre a expensas de a ver qué hacen en Bruselas. Tuvimos la ley de 2007, pero es como si tienes una partitura y la tienes encerrada en el cuarto cajón y ni siquiera te arriesgas a desafinar, ¿no? Entonces, eso, empezar por unos mismos, ¿no? Y también pensar que el tema del desarrollo rural, de la despoblación, como lo queráis llamar, es un tema bastante complejo, es un tema que exige orquestar, coordinar muchos niveles de diferente grado político, desde arriba hasta abajo, de diferentes actores sociales, privados, de diferentes ámbitos, ¿no?
Entonces, cuando uno dice, pues los impuestos, o los fondos europeos, o la tecnología, o la banda ancha, pues es como si una orquesta la quisiéramos hacer funcionar solo con el del piano, o con el del saxofón, y a veces el que te hace desafinar es el de los platillos, o el del tambor, aquel que parece inconsistente, ¿no? Ha aparecido lo de la vivienda, pero pensad que poquito es lo de la vivienda. Apenas se habla de la inmigración con un sentido meramente aritmético, como si fueran piezas de ajedrez, cuando hay que pensar también ellos en términos de equidad, de realización personal, de sus expectativas, ¿no? Entonces, bueno, lo que hay que hacer es tener una visión de conjunto que sea armónica, que sea coherente y pensar que cada territorio es también peculiar, ¿no? A mí me enojó bastante el programa de antes de anoche de La Sexta, a lo mejor a otros os gustaría, ¿no? Porque sobre todo hay una cosa que me parece profunda en este asunto, que se banaliza, que se teatraliza y es la falta de rigor. Pues ahí estaban en una especie de subasta de quién hacía el chiste más fácil, o la gracia, o el victimismo, todas estas cosas que os he contado, ¿no? Me chirrió especialmente que el propio que dirigía el programa se puso a hablar que en su pueblo había habido 5.000 y pico habitantes. A mí eso no me sonaba de Ágreda. Miré todas las estadísticas desde 1900, o sea, dirigía un programa sobre la despoblación alguien que no sabía ni cuántos habitantes había habido en su pueblo. O sea, en alguna ocasión nos tenemos que decir, oye, eso que dices son barbaridades, o eso que dices son tonterías, ¿no? Cualquier tema que fuéramos medianamente rigurosos nos lo diríamos, ¿no? Cuando sacan a un señor de 94 años a pasearlo por Madrid como si fuera Paco Martínez Soria, pues bueno, que vayan a reírse de su padre, ¿no? No a banalizar de esa manera, que presenten datos, que presenten gente que se dé guantazos dialécticos, pero desde el fundamento, desde la investigación, desde puntos de vista, ¿no? Entonces, lo que prima hoy es una política espectáculo en todos los ámbitos, a veces incluso también en la universidad, en lo académico, como os decía, pues de buscar más adeptos que personas críticas, ¿no? Y yo creo que el tema es bastante complicado, admite distintos puntos de vista, admite diferentes propuestas, no sé si soluciones, y por tanto huir de verdades a medias, de estereotipos, de cosas interesadas, de muchos tópicos, ¿no? Y sobre todo, profundizar. Bien, ¿qué cosas os diría? Por supuesto que yo entro en ese juego también de ser criticable y de que seguramente también os diga cosas discutibles, ¿no? Pero pensad que el número de habitantes es como un síntoma, ¿no? Es como el tener colesterol, pues te puedes quedar llorando con tus datos, o enseñarlos, o en la puerta a la consulta pelearte con otro a ver quién lo tiene peor o quién lo tiene mejor, pero lo que interesa es qué trasluce detrás de eso, ¿no? Cuando el colesterol, qué tipo de vida llevo, qué consecuencias, qué me lo desencadena, qué interferencias puede tener. Entonces, tener más población Maranchón o menos depende de la calidad de vida, del compromiso de la gente que estáis aquí, de las cosas que montáis. No necesariamente hay que tener la población que había en los años 50. Es un periodo autárquico de la economía española, que se pasa hambre en las ciudades, que estamos en un país de los más aislados del mundo. Aquello era una sociedad patriarcal, caciquil, muy machista. Entonces, no idealicemos tampoco las fotos sepias, ¿no? Y pongamos el número en un contexto. Entonces, el número es importante, y os pongo ahí un trocito, igual no lo veis de Machado, en ese paseo tan bonito al que hace referencia en su poesía, ¿no? Campos de Castilla, que dice, bueno, las iniciales que hay aquí es en la medida que hay nombres. Las estadísticas nos deben interesar en la medida que hay personas y preguntarnos por lo que hay detrás, ¿no? Igual cuando las cifras son fechas. Bien, los factores de expulsión, si miráis las tapas de registro de los ayuntamientos, pues a veces veis que el agua llegó tarde, como decía, pues ser mujer igual era mejor irte a servir a Madrid, que aunque tu padre tuviera poderes, si le caías mal al cura o al cacique, pues había una serie de efectos, expulsión, push, que te empujaban. Hoy gran parte de esos, o al menos en su dimensión más crítica material, han desaparecido, aunque sí que hay cierto que hay factores de atracción del mundo urbano. Pero el mundo urbano también ha llegado a lo rural, ¿eh? Yo veo entre las diferencias entre los alumnos rurales y urbanos, no es como en el mundo de Delibes, ¿no? Hoy es más bien que a todos nos gusta el mercado, a todos, lo digo en general, a todos nos gusta consumir, los criterios de éxito o de profesionalización, pues por ejemplo para los médicos, pues es publicar papers, estar en un hospital grande, etcétera, ¿no? Entonces esas expectativas de consumo, si tú te vas de vacaciones al pueblo y dices que no te has ido, y si te vas a un sitio que puedes subir fotos
pues parece que has triunfado ese verano. Entonces, bueno, los factores de expulsión y de atracción han cambiado, ¿eh? A mí por eso en ese programa, cuando te saltaban pueblos en ruinas, pues es que los tienes que buscar con lupa. Hay pueblos vacíos, no abandonados, pero que no están en aquella situación. Entonces, no utilicemos el registro de hace 40 o 50 años, igual que no lo usamos para describir la situación de la mujer, ¿eh? Bueno, cambios en la funcionalidad del territorio de los pueblos y de las ciudades. Dividir pueblos y ciudades pues es un artificio. La mayoría de nosotros convivimos en los dos ámbitos, ¿eh? Las dos cosas. Y justamente allí donde hay un sistema urbano potente, bien articulado, o aquellas provincias que tienen una red de cabeceras de comarca bastante bien, el medio rural del contorno también está articulado, ¿no? Entonces, bueno, interpretemos también esas cosas, que hoy las funciones que cumplen son diferentes. Y para eso tenemos que tener en cuenta la movilidad y la accesibilidad. Eso, uno puede estar a lo largo del año en diferentes periodos, en diferentes días de la semana y en diferentes momentos del día, en distintos lugares. Entonces, ¿de dónde eres? ¿De dónde trabajas? ¿De dónde duermes? ¿De dónde consumes? Yo me sentiría como vosotros. Yo creo que de donde eres es de donde haces cosas como lo que hace la asociación La Migaña, ¿eh? Yo digo que soy de mi pueblo, de Gea de Albarracín, porque es donde intento sacar lo menos malo o lo poco bueno que tenga de mí, ¿no? Entonces, bueno, ¿de dónde eres? La movilidad, la accesibilidad, sin duda que las telecomunicaciones son parte de eso sin sustituirlo, al revés, hacen explícito lo más valioso que tiene el estar juntos, ¿no? Y de ahí que hay un concepto que es el de población vinculada, el de estar comprometido con tu territorio. De nada sirve que hubiera aquí 100 personas más si no participan, si no intervienen, si no son conscientes, ¿no? ¿Qué otras cosas decir también? Si hay trabajo, la cosa va. Pues bueno, puede que sí, pero puede que no, ¿eh? Fijaros, está Daroca muy cerca. Trabajan 200 personas en la cárcel. Preguntad a su alcalde, viven unos 20. La cantidad de secretarios, médicos, que van de un sitio a otro. Hay que ganar o hay que ligar, alguien decía algo de eso, ¿no? De emparejarse, sobre todo desde lo residencial, ¿eh? Es más importante eso, dónde vives, dónde llevas a cabo tus tareas más cualitativas, mientras que el trabajo hoy en día, con el teletrabajo, con la movilidad, con la flexibilidad de horarios y de calendarios, es importante, pero no es tan decisivo, aunque como decía hay que tener una visión de conjunto, de orquesta. Por eso la vivienda es tan importante. Y luego no ponernos metas u horizontes que son frustrantes. Ya lleva España por tercer año consecutivo con más muertes que nacimientos, pero eso no es la cifra en sí. Lo que hay que ver es si la gente tiene menos hijos porque no puede, y si estuviéramos en un caso de mortandad pues por epidemias o por algo catastrófico. Pero si la gente muere porque llega muy mayor y la gente tiene los hijos que quiere tener, que no es 2 con 1, es los que quiera tener. Si quiere tener 3, como si quiere tener 0. En las encuestas europeas que hay últimamente de fecundidad, las parejas jóvenes ya quieren tener menos de 2 hijos, digo como promedio. Habrá quien quiera tener 4 y quien no quiera tener ninguno. Entonces, la natalidad o el número de habitantes es consecuencia de la voluntad de las personas, que evidentemente cuando tienes precariedad, cuando la vivienda es cara, cuando hay una serie de inequidades generacionales o la conciliación no se culmina muchas veces desde dentro del propio hogar, pues aquello no funciona. Pero vayamos a eso, a que la gente se realice como sí misma, pero no es el dato es la consecuencia de las causas, que es lo que os comentaba al principio. Entonces, bueno, la pregunta del millón sería ¿por qué queremos o podemos vivir en un sitio? Y lo pongo simultáneamente porque a veces entre el querer y el poder hay un pelo de conejo, es algo muy subjetivo. La mayoría de nuestros abuelos se darían con un canto en los dientes de tener la tercera parte de lo que tenemos nosotros para vivir allí, y sin embargo nosotros pues vivimos en otras coordenadas y esto es muy subjetivo. Antes, esta mañana hablaba alguien de Artiboraín que vivía con 300 euros y dependiente de una serie de cosas, y era muy feliz y se realizaba y estaba donde él quería, ¿no? Y a lo mejor otra persona con otra trayectoria vital o con otra experiencia juzgaría de otra manera. Lo que hay que hacer es que cada uno viva donde quiera, ¿no? Evidentemente hay limitaciones y por supuesto siempre hay una brecha, pero olvidemos siempre que el infierno son los otros, pensemos también en nosotros mismos. ¿Qué nos ayuda a responder a esto? Entrando un poquito ahí. Bueno, parte depende del mercado, ¿no? Uno necesita ganar algo, unas expectativas de beneficio, y eso es importante, ¿no? Sin duda.
Pero a veces faltan también otras cosas que el mercado no provee bien, no provee un hospital donde no hay suficiente gente, no daría pensiones a quienes no tienen una carrera profesional para pagarse un seguro, determinadas escuelas, cubrir a colectivos, y ahí aparece el gobierno, por eso cobra unos impuestos, sin impuestos, que esto también de no querer pagar impuestos es perverso, y la competencia fiscal de los territorios a la baja empobrece a todos. Si queremos un estado de bienestar digno, tenemos que correspondernos como sociedad madura con impuestos. Bueno, hacen infraestructuras, pero de esto hay bastantes en bastantes sitios, ¿no? Esto yo también lo ponía aquí como duelo de titanes, ¿no? Hay con Marlon Brando, etcétera, y parece que es el duelo. Y nos olvidamos que esto es más una cuestión de trío, ¿eh? Es una pareja con un tercer amante, que es el de los valores, la mentalidad, qué es lo que nos gusta, qué consideramos de éxito, cuál es nuestro compromiso, cuál es la perfección. Entonces, fijaros que hay bastantes territorios que unos tienen éxito y otros no, y depende a lo mejor qué es lo que hacen los lugareños del sitio, ¿no? Si a lo mejor plantean que la escuela, más que sea de por la mañana o por la tarde, o que el maestro viva donde sea, que tiene derecho a vivir donde le dé la gana, es que a lo mejor haya una buena educación, que se integre en la realidad del pueblo, que la propia comunidad pueda participar, que se acojan los niños inmigrantes que hay fuera, que haya buenas actividades extraescolares, que haya sitios donde no es tanto tener un museo o estar en esa etiqueta, en ese vendeburras que yo creo que ahora es de los pueblos más bonitos de España, sino que a lo mejor tengamos actividades culturales propias que le gusten a la gente, que no sean elitistas, que no hagamos de nuestro pueblo un Disneylandia. Entonces, para mí más son esos tipos de valores los que hacen pueblos vivos, y eso es, evidentemente la población es evidente, es necesaria para que haya diversidad, pero no tanto para que haya calidad. Entonces, bueno, para mí, eso, introduciría ese trío, y aquí un poco con Cernuda y con aquello de sentido y sensibilidad, darle importancia al deseo. Tenemos que desarrollar el deseo, un deseo bien informado, que nuestros hijos tengan la cabeza abierta, y nosotros mismos, que también cambiamos, también evolucionamos, lo que hacemos a una edad no lo hacemos en otra, y por tanto despertar mucho aquella parte que tiene la realidad, ¿no? El triunfo de la literatura nueva sobre la despoblación, que también casi parece como el boom latinoamericano, que no me parece mal, aunque discrepo de alguna de las tesis, pero creo que el gran éxito es que hacen algo que los académicos no sabemos hacer, y es hablar de sentimientos. Eso lo explica muy bien Sergio del Molino, lo explicaba muy bien Miguel Delibes, lo explica muy bien Paco Cerdá. Y muchas veces, para quedarte o no, o para convivir tus ratos, pues tiene que ver de eso, ¿no? De ese deseo que sea inteligente, que sea sentido y que sea sensible, ¿no? La mirada frente a un paisaje la hace tu vista, no la hace el paisaje, la hace tu sensibilidad. Los Pirineos fueron la primera zona de España en despoblarse, desde 1860-1890, cuando nada se despoblaba. Cambió la mirada sobre el territorio, ¿no? Bien, las estrategias han sido muy diversas, algunas se han aludido, dependiendo de la época. Tiempos era la industrialización, los agricultores tenían que ser a tiempo parcial. Luego, con la crisis industrial, era el desarrollo modelo líder desde abajo. Todo endógeno, lo ambiental pasó de restricción a potencial. La tecnología, yo creo que incluso somos un poco papanatas, ¿no? Todo lo que es informático, bueno, yo mismo, ¿no? Pues exponiendo con un PowerPoint en lugar de con palabra, y eso es importante, ¿no? Cada época tiene su papel, pero fijaros que es más importante cosas no tanto sectoriales de oferta como, antes he hablado, la comercialización, el último eslabón es decisivo, cómo hay monopsonios, cómo imponen sus reglas de juego, la globalización. Tenemos que integrar, vuestros hijos van a tener un marco laboral de referencia que es mundial. Unos se van a Londres, otros a Canadá y otros se van a Sigüenza. Las pequeñas cooperaciones, eso, la cadena de valor, eso es lo decisivo. Estamos en un mundo que es deslocalizable para lo bueno y para lo malo. A lo mejor las zapaterías dejan de existir en las cabeceras de comarca y en cambio crece un comercio electrónico. Amazon nos trae casi las mismas cosas al pueblo más recóndito unas horas después que me las trae a mí a Zaragoza. Unas cosas ganas, otras pierdes. Nos tenemos que adaptar a ese mundo donde hay una movilidad, donde la residencia es bastante autónoma del trabajo y donde el valor principal es el talento, el conocimiento. Entonces es una economía intangible y, como decía Machado, sin confundir valor y precio, ¿no? Entonces, de estrategias más bien verticales, sectoriales a horizontales. No hay sectores tradicionales, hay actividades u organizaciones tradicionales, pero la agricultura aplica drones o aplica ecología
tradicional, que también se innova haciendo cosas tradicionales. La innovación, quitémonos que sea solo de patentes, es de procesos, es de relaciones, es de redes. Por eso lo relevante es el talento de muchas maneras, y eso depende de sociedades abiertas, que integran a todos, que mejoran la diferencia, ¿no? Lo que va a hacer Trump es cargarse el gran valor de Norteamérica como lugar de acogida de los mejores científicos y de la gente más inquieta, ¿no? Tenemos que saber cooperar, como se decía a veces. La misma persona en unas ocasiones es tu competidor o adversario, y esto de una manera espontánea, las plataformas, las redes, la tutoría, montar un buen negocio muchas veces es de alguien que te asesore, no de tener tanto una carretera, que a veces sí, pero es de tener que tú puedes tener una parte del proyecto buena, pero otro te aporta la parte complementaria. La buena gobernanza también, tener banda ancha está muy bien, pero si eso ayuda a la comunidad a ser más participativa, más transparente, más democrática, y eso a lo mejor también se puede hacer a las maneras antiguas. Y sobre todo a la hora de nombrar personas, yo estoy harto de los políticos florero, de los burócratas que parece que están amargados y que lo único que les gusta es decir no y no te resuelven la insuficiencia que tú tienes, nunca mala intención. Entonces habría que fichar a la gente, igual que se ficha al portero del Real, pues por lo bueno que es, y a un político parece que se le pone porque es mi primo, o porque es mi amigo, o porque es el que nos sacó el escaño. Entonces habría que exigir dos cosas: talento, capacidad intelectual, que sepan del tema, que a lo mejor no es tener un máster ni un grado, a lo mejor sabe muchas veces más el señor que está allí o señora al día a día, ¿no? Y compromiso, que sienta eso como un reto, que no crea que tiene súbditos, sino que cuando le llega alguien con el papel de la subvención mala hecha o incompleta, le ayuda a rellenarla, o le dice, bueno, esto no es así, pero es asá, o contextualiza o se adapta a la idiosincrasia, ¿no? Nuevamente aquí, olvidémonos tanto de infraestructuras, que a veces sí, y vayamos a lo intangible, a lo valioso. ¿Qué desventajas se tienen? Evidentemente, ser menos, el tamaño es menor, el mercado, pero también tenemos esa potencialidad. Bueno, el estar periférico, lejos, hay cierta escasez de ciertos recursos, pero también hay oportunidades. Tenemos un territorio, como se decía, en baja densidad, que nos da una potencialidad muy, muy grande, tenemos una riqueza y por eso es un atractivo. Cualquier territorio, de verdad, los extranjeros cuando vienen con un poco de sensibilidad se quedan maravillados de las ventajas que disponemos, ¿no? Evidentemente, algo ganas y algo pierdes. Si te da un infarto es probable que la ambulancia llegue antes en Vallecas, pero el humo que soporta el ciudadano de Vallecas hace que la probabilidad de que muera de un infarto y muchos años antes que un señor de aquí, pues es más grande. Entonces no lo puedes tener todo, ¿no? Aquí tenemos eso, abundancia de tiempo. El tiempo transcurre de otra manera si se lo decís a cualquiera. Por eso artistas, gente que actúa mucho con el talento, quien puede con el teletrabajo, viene aquí cuando tiene momentos decisivos de creatividad, ¿no? El propio silencio que escasea muchas veces, la inspiración para muchas cosas, la vecindad. Tú aquí eres protagonista, eso a lo mejor en determinados momentos pierdes privacidad, pero también aquí tienes mucha capacidad de influir, ¿no? Lo que hacéis desde Artiborain en Sabiñánigo, pues no se podría hacer en una megalópolis, ¿no? Las nuevas tecnologías facilitan mucho ese crecimiento inteligente, pero que no sea una inteligencia de empollón, que sea una inteligencia de sensibilidad, de adaptar, de aprovechar lo que hay allí. El capital social, la confianza. A mí en los pueblos me gustaba, ya empieza a haber menos, pero yo iba a buscar a mis amigos y me metía hasta en su dormitorio, sí que se enterara a su madre, ¿no? Porque las puertas estaban abiertas. Si tú te puedes fiar de alguien a la hora de emprender algo, no tienes que ir al notario, no tienes que verificar, no tienes que hacer que fiche, ganas mucho en agilidad. Y esa confianza, esa vecindad, la tenemos que seguir manteniendo, porque como nos estamos urbanizando, algo de eso perdemos, ¿no? La capacidad también de relación, de apoyo, ese tipo de cosas, de lo pequeño es hermoso, que decía Schumacher, pues está ahí. Y bastantes de las limitaciones son reversibles, como decía, en gran medida, pues hoy los medios, aplicando esa inteligencia con un poquito de sensibilidad, bastantes de ellas son reversibles, ¿no? Por supuesto que siempre las tendremos, pero no se puede tener todo. Es que eso hay que ser consciente también, ¿no? Y si no, pues nos están diciendo que los Reyes Magos existen. Ya cierro, ya termino. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues apreciar esas cosas invisibles, pero que son las que de verdad dan valor a los lugares. Está este establecimiento que está muy bien, esta nave,
pero si estuviéramos en una cochera estaríamos los mismos y también nos lo estaríamos pasando muy bien. Lo importante sois vosotros, ¿no? Vosotros y los que me han precedido, esa calidad del debate, y eso es intangible. Se grabe en un vídeo, se suba a la red o no se suba, lo importante es la tormenta de ideas que entre todos desencadenemos, ¿no? Y eso es invisible, aunque es muy potente. Hay que distinguir los síntomas de las causas, porque si no estaremos ahí empantanados siempre. Entonces, lo que os decía del número, uno tiene que tomar el diagnóstico, pero para tomar estrategias, para hacer algo. Abunda aquí mucho el sistema autonómico, ¿qué hay de lo mío? Pero alguien dice, algún presidente de comunidad autónoma, ¿cómo queremos que sea España en términos de comunidad, de medio ambiente, de sociedad, de integración? Estamos en grandes cambios del mercado laboral, de muchas cosas. ¿Alguien habla con un horizonte de 10 años? ¿Se plantean algo? Pues aparte de que hay de lo mío, muy poquito, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que hacer metas que sean posibles. España no va a crecer de población. El planeta, y yo creo que afortunadamente, no va a crecer de población a partir de 2060. Solo van a crecer algunas zonas. Entonces, que crear una meta que no vas a alcanzar, yo ya no voy a crecer de estatura, ¿qué más hubiera querido, ¿no? Entonces me frustro. Si cada día que voy ahí al metro y me veo al revés, casi descendiendo, pues hagamos metas factibles, alcanzables y que a la vez nos permitan verificar si estamos actuando bien o mal, ¿no? Sobre todo, elogio de la diversidad. En los pueblos tiene que haber de todo, ¿eh? A mí no es tanto que haya tan poca o mucha gente, pero que en un pueblo solo haya viejos o solo haya jóvenes, que también hay pueblos dormitorio, o solo haya de una determinada etnia o de un determinado parecer, ¿no? La polinización cruzada es lo que permite que florezcan más cosas, y que de esa crítica. Entonces, tenemos que acostumbrarnos a ser comunidades de acogida, y pocos pueblos lo son. Hay proyectos por ahí muy interesantes que ya llevan 15 o 20 años de Abraza la Tierra. Preguntad a las gestoras, que son mayoría mujeres, cuántos alcaldes de los que se les llena la boca, algunos, y cuántos van, y luego cuántos hacen algo, y cuántos de los propios vecinos, y cuántos, como decíamos, alquilan la casa, facilitan, ceden una nave al que llega, le dejan las viñas o los pastos, etcétera, etcétera. Entonces también, o acogemos, o en nuestro programa de fiestas sabemos que esta gente a lo mejor no bebe alcohol. ¿Por qué no hacemos un acto también pensando en ellos? ¿Por qué no hacemos las amplias actividades de convivencia? ¿Por qué no creamos a través de la cultura de muchas cosas que se puede hacer, ¿no? Entonces vamos a estar en un mundo mestizo y nos tenemos que mentalizar también para ello, ¿no? Reivindicar una política propia, y depende eso de nosotros. Tienen mucho dinero las diputaciones provinciales, pero siguen con un sistema clientelar de subvenciones. La financiación, hay sistemas ahora de financiación mixta, que la propia ciudadanía podría elegir o apostar como nosotros mismos con nuestros fondos de inversión, ¿no? Entonces, bueno, una estrategia que impregne las políticas, ¿no? Y finalmente, esos seres y gentes con los políticos, ¿no? Lo somos mucho con el entrenador de nuestro equipo de fútbol y no lo somos con ellos, que influyen bastante, ¿no? Entonces, con educación, pero cuando nos viene de visita a lo mejor el presidente de la Diputación o el consejero, decir, oiga, usted está transformando mi grupo de acción local en una mera burocracia y está haciendo que todas las energías se dediquen a hacer papeles. ¿Por qué hace esto? ¿Por qué ha puesto a este señor que es un inútil aquí? De verdad, atrevámonos, ¿no? Entonces, bueno, eso, y que todo procede de algo tan importante como nosotros mismos, de nuestro deseo. Bien, pues muchas gracias, y si alguien queréis discutir en el poco tiempo que os he dejado, Pilar tiene mi teléfono, mi correo, y encantado de discutir cuando queráis. Muchas gracias.